Entonces, tú compartes el argumento ¿Y que por qué no hay tanta da movilización en torno a Fernando ese Escalante, tema? el argumento que da Fernando Escalante en su libro, que luego cambia en Nexos, pero que realmente, o sea, la guerra contra el narcotráfico no crea un mayor inseguridad, sino la percepción cambia. Y bueno, que después ya hay una violencia generalizada y que sí, en 2009 ya se empiezan a ver datos que tienden a creer que hay una mayor violencia. Y en ese sentido, la pregunta que les hago ¿es legítimo en una nación democrática establecer una guerra? Porque el gobierno federal lo llamó en un principio guerra, contra un enemigo que es difuso, porque no saben bien a quién están atacando ni contra quién están combatiendo, y asumir daños colaterales, como los han llamado, en aras de un fin legítimo y un fin justificado, que es el de combatir un mal para la sociedad, que es el narcotráfico. ¿Es legítimo que un gobierno democrático haga eso? ¿Está dentro de sus atribuciones legítimas que le da la democracia? ¿De qué es legítimo? Yo creo que es legítimo. Puede también decirse por un lado que lo hizo porque se preocupaba por la salud de sus habitantes, de que la droga no llegara a los jóvenes, no aumentar la drogadicción, pero en gran medida también lo hace porque ve en el narco una amenaza a su propio gobierno y por eso actúa. El problema es que una cosa es legítimo y otra cosa es ser realista. Y según el realismo político, como ya se revisa en la filosofía política, lo que importa realmente no son las intenciones, sino los resultados. Y en este sentido, el gobierno, como tú bien mencionas, apostó hacia una cosa que era muy riesgosa en el sentido en que cuando te vas a una guerra tienes que decir exactamente en qué momento ganas. Esta guerra nunca va a terminar porque el narcotráfico, finalmente yo soy de la idea que nunca se va a ir. O sea, es parte de la actividad económica informal en este país. Pues, igual como dijo David, sí creo que sea algo difuso que un Estado que ve en ciertos grupos que están atentando contra su capacidad de coerción, empezar una guerra contra ellos. Eso me parece completamente legítimo y en cualquier nación democrática o no, si alguien está atentando contra el poder, la seguridad que tiene el Estado, es legítimo. Sobre todo en este caso que se está buscando la seguridad de la población. Ahora, lo que decías que las drogas no llegan a tus hijos. El consumo de drogas en el país ha sido estable y se ha mantenido en un porcentaje igual al de todos los demás países occidentales, en algo así alrededor del 5% de la población. Entonces, no llega más droga ni llega menos droga, es algo que ha sido más o menos igual. Y en los estratos a los que llega la droga de la población no son los niños. Las drogas, el consumo se concentra en la población entre 16 25 años, ahorita checo el dato. Entonces, tampoco son que estén llegando las drogas a los niños en sí. Pero pues sí, o sea, creo que es legítimo que busque, sobre todo en este caso que no creo que sea un enemigo difuso, creo que está bastante concentrado. Los grandes cárteles de la droga están bien ubicados, porque la guerra, hasta donde sé, no es contra los narcomenudistas, en ese caso sí sería una guerra difusa, contra un enemigo difuso, entonces creo que sí. No, no. Pero, bueno, pero la forma, el problema es cómo lo maneja. El discurso con el que se manejó esta ofensiva militar en contra del ejército, o sea, iban contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, no contra el cártel tal, no contra la familia tal. Si hubiera sido así, si hubiera puesto un enemigo desde el principio al cual vencer, incluso el ejército hubiera ido mucho más motivado porque vas sabiendo que vas a hacer algo y en el momento en que lo terminas eso y regresas a tu actividad normal. El problema fue que se militarizó el país sin un objetivo claro y ya no lo pueden echar para atrás porque simplemente el ejército, el Estado mexicano va a quedar mal ante haber movilizado toda su capacidad militar sin obtener resultados concretos. La legitimidad que quizás el Calderón buscaba cuando se lanzó contra el narcotráfico no la consiguió y ahora por cuestión de legitimidad también no va a retirar el ejército. Ahora, lo que decías, antes que se atacaba nada más a uno de los cárteles en específico, o toda la actividad del ejército en cuanto al narcotráfico se enfocaba en atacar nada más un cártel, lo que generaba era debilitar ese cártel y empoderar a sus enemigos. Entonces, por ese lado sí veo que hay como cierta lógica en atacar todos parejo. Y ahora lo que se hace legitimidad, claramente, la guerra contra el narcotráfico se empezó para legitimar el poder de Calderón después de las elecciones de 2006.
y le salió bien, en su momento le salió bastante bien. De enero del 2006 a abril, que fue cuando ya se empezó la guerra contra el narcotráfico, ya se declaró por los medios y demás, la aprobación de Calderón pasó de 58 a 68%, subiendo 10 puntos en 3 meses. Entonces, el objetivo que buscaban de legitimar el poder del presidente después de las elecciones y de toda esta controversia de qué tanto o no hubo fraude, en ese punto logró su objetivo inicial de buscar legitimidad. Bueno, pero justamente también esa encuesta por parte de Mitofsky dice que para 2008 la legitimidad de Calderón vuelve a caer justamente, y el rechazo del ejército, el rechazo de la población a que el ejército esté en las calles aumenta. Y eso es justamente porque esta estrategia de legitimación fue irresponsable en el sentido en que expuso a la población al ejército. Entonces, sí es cierto, sí sube la legitimidad de Calderón, pero después vuelve a bajar y justamente baja en el momento en el que la población comienza a rechazar la presencia del ejército en las calles. Entendemos como la parte de la legitimidad que muchos presidentes que han llegado con poca legitimidad han utilizado, pero ¿no se exageró un poco en introducir de más al ejército y no saber cuándo sacarlo? ¿O tú crees que la estrategia inicial era la que se está llevando a cabo? O sea, dejar el ejército hasta acabar con el problema o hasta acabar con lo que ellos tomaban como meta. Yo creo que en su origen se quiso hacer uso del ejército porque era la institución que mayor legitimidad tenía en el país. Seguido por CNDH y creo que después el Tribunal Electoral. La iglesia. El ejército era la institución que mayor legitimidad tenía en el país. Y tomando en cuenta que el presidente es el comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas, lo que se buscaba era usar el ejército para ganar parte de la legitimidad hacia el presidente que le podía brindar su postura, su posición en el ejército. Ahora, ¿qué tanto se haya abusado del uso del ejército? Pues sí. No tiene por qué estar haciendo atribuciones de policía, pero también está la cuestión de qué pasa cuando las policías de los municipios y estatales apoyan más al narcotráfico que al Estado. Ruir, al menos por mi parte, tiendo a creer que fue una estrategia irresponsable por parte del gobierno federal, en el sentido en el que no da los resultados que busca originalmente, que es reducir tajantemente al crimen organizado, pero por otro lado también el Estado se compromete su capacidad de intervención en otras actividades al movilizar el ejército, reduce sus capacidades, porque con el ejército movilizado realmente el Estado mexicano no puede utilizar el ejército para una serie de cosas como desastres naturales o más provechosas, y también se debilita bastante en otras cuestiones en las que quizás podría orientar sus esfuerzos. Yo creo que sí hubo un abuso poco pensado por parte del PAN en cuanto al ejército. Ahora, como sus últimas dos preguntas, y creo que van ligadas, y es un poco ligado a lo que dice David, es cierto que el problema existía, que el narcotráfico existía ya desde antes, no es nuevo de la administración panista, pero en realidad ustedes creen que era necesaria una estrategia, aunque sí era necesaria combatirlo, ¿creen que era necesaria una estrategia de confrontación? ¿O qué otras estrategias alternativas había? Sí, bueno, creo que en sus orígenes sí fue necesaria una estrategia de confrontación que lograra legitimar la presidencia de Calderón. Un poco de antecedentes. Los mayores problemas que se percibían en 2006 que tenía el país eran pobreza y violencia. Se intentó atacar el lado de la violencia porque era lo que podía generar efectos más inmediatos, más mediáticos, y que lograran aumento de la legitimidad o de la aprobación presidencial a un corto plazo. Entonces, si su objetivo inicial era ese, lo logró, y entonces era la forma más fácil de lograr el objetivo que tenía presidencia.